Buenos días, muchas gracias por esta nota. En principio, la referencia que me hace es que es una elección en el medio de un momento bisagra en el país. La situación es muy grave, no solo por la pandemia, que ya eso es de por sí muy grave, y por la forma en que se manejó la pandemia, sino porque la Argentina está viviendo un parate en la economía, un ajuste muy grande que se va a profundizar, que se va indudablemente a profundizar. El gobierno ha hecho un ajuste en términos enormes del gasto público que ha redundado en el hecho de que claramente los trabajadores ganan menos. Por ejemplo, los empleados del Estado ganan un 14% menos y tenemos una situación de precarización en el Estado enorme. Bueno, ustedes lo han vivido acá con las auxiliares de las escuelas que les descontaron el sueldo y después por protestar las quisieron echar y todo lo demás, eso de la mano del propio Estado, y eso es común en todos los estamentos del Estado. En el propio Ministerio de Trabajo los cuentapropistas son un montón. Esta precarización, esta miseria que se ha hecho para ajustar, para seguir pagando al Fondo Monetario. Mirá vos lo siguiente, en el medio de una pandemia que según el propio Santiago Cafiero se retrasó la compra de vacunas porque había que ahorrar plata, lo dijo en la Cámara de Diputados cuando fue a dar su informe. En esa misma pandemia el Fondo Monetario decidió repartir plata entre los países miembros a una tasa de interés muy chica para que la usaran para la pandemia. Argentina recibió hace unos días 4.332 millones de dólares. Y esa plata, lo anunció la propia Cristina Fernández de Kirchner el día que largó la campaña, esa plata no va a ir a salud, sino que vuelve al Fondo Monetario y a los acreedores para pagar los intereses. Entonces vos te das cuenta que es un país que está saqueado, un país que está siendo llevado a la pobreza más para pagar deudas criminales como las de Macri, las deudas criminales de la dictadura militar como la del Club de París y la deuda de la deuda de la deuda. Entonces en ese cuadro es una elección bisagra porque hay un descontento muy grande, la gente está harta. La tienen contenida porque por el temor, la tienen contenida porque tratan de repartir migajas, la tratan de tener contenida, pero eso tiene un límite. Y ese hartazgo de la elección se ve en, primero, que la izquierda, las elecciones que ha habido, bueno, la de Corrientes no presentamos ayer, en las otras tres creció, pero por otro lado también creció el voto en blanco y creció la abstención electoral. Nosotros lo que queremos es que, y eso es el síntoma de un cansancio, de un hartazgo que nosotros compartimos. ¿Por qué no se transmite eso en votos? Porque si se están planteando estas cuestiones y la gente ha vivido este tipo de crisis y por lo menos a nivel de encuesta, esta elección parece polarizada. ¿Qué es lo que pasa? ¿La gente está adormecida? ¿Qué es lo que pasa? No, el problema es el siguiente, la polarización va a haber que mirarla, va a haber que compararla. Porque si vota el 80% del padrón y uno se lleva el 45% y el otro el 35%, por el 45% y el otro el 50%, tenés una buena polarización. Ahora, si vota el 62% del padrón y uno se lleva el 40% y el otro se lleva el 30%, en realidad cuando empezás a ver qué parte de la población votó al que ganó, te das cuenta que cada vez es menos. El único problema acá que sí hay que cambiar es cómo se traslada ese proceso a votos, a una salida positiva, que es lo que reclamamos nosotros como el voto a la izquierda, y en particular a la lista del Partido Obrero, porque nosotros hemos empezado un proceso que no tiene retorno para ellos, y es a lo que ellos más le temen. Por primera vez, las listas y de la izquierda y el trabajo de la izquierda ha penetrado muy profundamente en los barrios donde antes solo entraban los punteros. Esto es muy notorio en todo el país. En Córdoba capital hay 125 asambleas del polo obrero que organizan desde el comedor y la copa de leche y el comedor para que la gente no pase hambre, hasta ir a reclamar vivienda, trabajo, o agrupar y organizar a los trabajadores, incluso a los que tienen trabajo y ganan poco. Y eso antes no era así, antes entraba los punteros y no entraba nadie más a los barrios. La izquierda está metida en los barrios a través del Partido Obrero, está muy metida en los barrios.
Y eso es una expresión de un cambio. Y ese cambio augura, vamos a ver cómo se expresan las elecciones, pero augura, ¿no es cierto?, un cambio profundo, que como toda cosa hay que dar un paso, después hay que dar el otro, hasta que finalmente la cuestión cobre fuerza. Como hombre de fuerte experiencia política, ¿qué lectura haces de la elección de Corrientes? La elección de Corrientes, dos cosas. Primero, evidentemente, hay un triunfo muy fuerte de un gobierno provincial, que sin meternos, por lo poco que conozco de Corrientes, tiene que ver con que la oposición trabajó para el gobierno. Sucedió lo mismo con Morales en Jujuy, lo mismo. El vicegobernador es de Massa. Y el peronismo está más dividido que no sé qué, y acá pasó lo mismo. Una división muy profunda de la oposición y le votan todo en las legislaturas. Entonces vos tenés que se están creando liderazgos provinciales fuertes, sobre la base, en unos va uno, en otro va otro. El radicalismo dice que es de ellos, muy bien, es de ellos, pero esto no es un voto para ellos. Eso es un voto de una realidad en Corrientes. Acá vos en Córdoba, vos ves como Schiaretti en la última campaña se quedó con 50 y pico de diputados, de legisladores. Se fortalecen liderazgos provinciales que también van concentrando parte de la crisis. Mira, yo creo que el espejo donde hay que mirarse por cómo se van a desenvolver los acontecimientos es el espejo de Latinoamérica. Vos tuvimos el levantamiento en Chile, la rebelión popular en Chile, la rebelión popular en Colombia, la rebelión popular en Perú. Tenemos la derrota del golpe en Bolivia. Tuvimos un levantamiento en Paraguay, tenemos movilizaciones enormes con Bolsonaro. Ahora, vos decís, ¿qué tienen en común todo eso? En común todo eso es la lucha contra el ajuste. El ajuste es intolerable. Y la población no banca más. Entonces, gobiernos que parecían ejemplo de fortaleza como Piñera, o Duque en Colombia, que decían, este gobierno, decía Biden, el otro, Trump, este es un gobierno fuerte, chao. Salió la gente a la calle y se acabó. Y estuvieron a punto de caer. Entonces, el problema es que el ajuste conduce a eso. Ahora, lo que hay que lograr es que no solo que se produzca, que el pueblo reaccione, sino que la reacción del pueblo dé lugar a una salida popular. Y nosotros, con nuestra inserción en los barrios, los sindicatos, ese trabajo que estamos haciendo por abajo, estamos también preparando las condiciones de que la intervención popular tenga un programa, tenga una perspectiva, tenga una característica que conduzca a que la Argentina termine de una vez por todas con la situación que vive. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.